que determinan que mi afirmación respecto de mi actividad extraordinaria se ha extendido durante varios días, durante varias horas y en determinadas circunstancias. Esto segundo es un problema distinto. El 23.1 lo que está estableciendo respecto de la afirmación que hace un trabajador en el sentido que ha trabajado extraordinariamente, o sea, en jornada extraordinaria, se refiere a que el hecho mismo del trabajo tiene que ser probado por él. Y si no lo prueba, bueno, el efecto de no hacerlo determinará que él tenga que soportar la carga probatoria establecida por la ley. Entonces, a la primera pregunta que se hace, o la primera afirmación que se hace en la primera ponencia, mi apreciación es que esto es positivo. Sí, debe probar el trabajador. Ahora, la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer en relación a este problema es ¿qué cosa ocurre con el trabajo en sobretiempo y las circunstancias que éste involucra? Es decir, el número de horas, días, si el trabajo se hizo de día o de noche y las circunstancias en las que se hizo ese propio trabajo. Allí cobra relevancia la segunda norma que menciona la ponencia, que es el artículo 10A del Decreto Supremo 007-2002, dado que lo que fija es una regla obligatoria frente al hecho mismo de haber trabajado en sobretiempo. Lo que establece el artículo 10.A del Decreto Supremo 007 es que el empleador tiene la obligación de registrar el trabajo mediante medios técnicos seguros y confiables. Esto, fíjense ustedes, presupone que el trabajo extraordinario se haya realizado, lo que implica que se haya aprobado. Es decir, si la discusión primera es si hay trabajo en sobretiempo o no hay trabajo en sobretiempo, se agrega a esa discusión la de las circunstancias en que éste se ha realizado. La pregunta más obvia, bueno, ¿cuántas horas? Y allí lo que la ley ha establecido es una obligación de registro. Y esa obligación de registro está reflejada por el artículo 10, que señala, como decía, que se debe registrar el trabajo mediante medios técnicos seguros y confiables. Puede ser un libro, puede ser un registro tecnológico de lo más sofisticado, pero la obligación existe. ¿Eso qué cosa va a determinar? Y eso sí que tiene que ver con la prueba dinámica, que es uno de los temas que a ustedes les está preocupando. Cuando una regla jurídica fija una obligación como la que acabamos de señalar, se genera una suerte de inversión de la carga de la prueba. Noten ustedes que el artículo 10A no ha dicho el empleador tiene la carga de probar. Lo que ha dicho es que el empleador tiene la obligación de registrar. Entonces, ¿qué pasa cuando no se registró? Bueno, esa obligación subsiste. Y el hecho de que se haya establecido como tal por la legislación, lo que va a determinar, decía, es una suerte de inversión de la carga de la prueba que debe llevar al empleador a que tenga que probar el número de horas efectivamente trabajadas y las circunstancias en las que éstas se prestaron, porque dada esa obligación que fijó la ley, no queda, por lo menos en mi opinión, la menor duda de que él está en mejor posición que el trabajador para probar. ¿Por qué? Porque tenía la obligación de hacerlo. Ahora, ¿esta inversión de la carga de la prueba es absoluta? Yo creo que no. Las inversiones de la carga de la prueba, normalmente, las absolutas, normalmente vienen establecidas por presunciones legales absolutas. Y esta no es de esa naturaleza. Aquí lo que hay, como decía, es una obligación fijada en cabeza del empleador y ante el incumplimiento de la misma se genera, por la prueba dinámica, esta suerte de inversión que yo creo que también termina siendo relativa, porque no es posible que las afirmaciones que pueda hacer el trabajador en relación al número de horas y las circunstancias sean todas aceptadas y asumidas como válidas por el solo hecho de haberse afirmado. Allí hay un criterio de razonabilidad que también tiene que aplicar el juez. Como ejemplo que probablemente grafique mejor esta idea, quizá porque estemos todos más familiarizados con ello, es la obligación que tiene un empleador, también establecida por la normativa, de inscribir a un trabajador en el libro de planillas. Si un trabajador demuestra en un proceso que trabaja para una empresa y el empleador no lo incluyó en el libro de planillas, la normativa establece que las afirmaciones que se hacen respecto de esa relación de trabajo se tendrán por ciertas, pero no todas, pues, ¿no? Porque si imaginemos que
un trabajador de una pequeña empresa logra demostrar que trabaja para esa pequeña empresa y el pequeño empleador no lo incluyó en libros de planillas, probablemente la afirmación que haga el trabajador respecto de su antigüedad y sobre todo respecto de su remuneración requieran algún criterio de razonabilidad. El trabajador decía, por ejemplo, afirma que ganaba, pues no sé, $10,000, probablemente el juez diga, un momento, no. Yo sí entiendo que había una relación establecida y que razonablemente habría que fijar una remuneración para el trabajador, pero mirando las circunstancias de esta pequeña empresa, no es razonable que se fije para el trabajador por el solo hecho de afirmarlo, pues $10,000 de remuneración. Estoy exagerando un poco, pero me parece que sirve para graficar la circunstancia que acabo de describir, porque en materia de horas extras podría ocurrir lo mismo. Es decir, el empleador tiene la carga de probar producto de esta suerte de inversión, pero esa carga de probar tendrá que estar sujeta a ciertos criterios de razonabilidad. Uno podría concluir a partir de esto que el artículo 10, en verdad, 10A, lo que hace es, al final, terminar trasladándole toda la carga al trabajador, porque el artículo 10 dice, la deficiencia en el sistema de registro no impedirá el pago del trabajo realizado en sobretiempo si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización. Esto podría sugerir, y no niego que sea así, que es la negación de lo que acabo de afirmar. Es decir, el propio artículo está diciendo que el empleador tiene la obligación de hacer el registro, pero si no lo hiciera, o fuera deficiente, el trabajador tendría que probar mediante otros medios la real y efectiva realización. Yo creo que una lectura como esa basaría de contenido, la garantía que en este caso surge para el trabajador. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 10A del 007 tiene que ser compatibilizado con la regla de onus probandi que está contenida en la Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Entonces, no cabe, en mi opinión, a partir de esta frase, señalar que no cabría esta prueba dinámica o esta inversión de la carga de la prueba para este caso en particular. Entonces, para resumir estas dos primeras posiciones, porque luego paso a la última, respecto de la afirmación, el trabajador que realiza actividad en sobretiempo tiene la carga de probar tal circunstancia, la respuesta es sí. Si probó que efectivamente ha trabajado en sobretiempo y lo que está en discusión son los datos que deberían surgir del registro de ese trabajo y el empleador incumplió la obligación, por incumplir la obligación es el empleador quien tiene la carga de probar por inversión, dado que había detrás de esto una obligación legal que éste incumplió. Y la tercera cuestión que me parece que estaba conectada con la pregunta es, con la primera afirmación de la ponencia, es si el artículo no es de aplicación. Dice, no es de aplicación el artículo 29. Ahí me parece que hay que notar algo que es importante, y es que el artículo 29 fija una presunción legal derivada de la conducta de las partes en el proceso. Este es un supuesto distinto, ¿no? Los dos que acabo de abordar son circunstancias que preceden al proceso. El trabajador realizó horas extras y mientras las realizaba, el empleador no las registraba. Todo eso ocurre antes del proceso. Y en un proceso judicial podríamos tener un debate absolutamente alturado, absolutamente leal, en donde lo único que se tiene que analizar es la actividad probatoria del trabajador en relación a su afirmación de que realizó trabajo en sobretiempo y las alegaciones que haga el empleador respecto de su incumplimiento de registro, probablemente dirigidas a establecer razonablemente que el número de horas que finalmente trabajaría o habría trabajado el trabajador son 10 y no 25, para poner un ejemplo cualquiera. Pero todo eso antecede al proceso. Lo que el artículo 29 dice es esto: presunciones legales derivadas de la conducta de las partes. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Quiere decir esto que si en medio de este debate, que es sobre circunstancias previas al proceso, surge en el proceso una conducta destinada a dificultar la actividad probatoria
que ya de por sí es difícil por las circunstancias que acabo de describir, pero que son previas al proceso, por supuesto que esto puede ser utilizado para la formulación de una presunción. Pero no es que el artículo 29 esté estableciendo que en automático pueda aplicarse esa presunción para solucionar el problema que se deriva del artículo 10.2 o del artículo 23.1. No, el presupuesto para que se aplique el artículo 29 es un presupuesto, es que haya una inconducta, o más bien, una cosa dirigida a obstaculizar la actividad probatoria. Es un hecho que concurre y que, por supuesto, de concurrir puede ser utilizado por el juez para presumir en uno u otro sentido, dependiendo quién haya sido la persona que haya tenido la inconducta durante el proceso. En fin, yo creo que estos son los criterios que deberíamos, creo yo, tomar en cuenta al momento de asumir un debate como el que se ha planteado a propósito de esta ponencia. Agregar dos cosas que me parecen importantes en la Ley Procesal del Trabajo, sobre todo de cara a la facilitación probatoria. La Ley Procesal del Trabajo sí ha introducido de manera importante este principio de facilitación probatoria. Por ejemplo, el artículo 23.5, que establece presunciones legales, presunciones judiciales en materia de hechos lesivos, por ejemplo, el caso de el despido discriminatorio, el despido antisindical, el despido por reacción, es una muestra de facilitación probatoria. De hecho, ese artículo, como consecuencia de la experiencia que desde la época de la vigencia de la Ley de Fomento del Empleo se fue construyendo en la jurisprudencia peruana a propósito de los actos de nulidad de despido, ¿no? Hoy día la regla los actos de nulidad de despido, sino también a los actos hostiles y en general a cualquier acto en el proceso. Pero lo esencial es que reconoce que el juez puede, a partir de ciertos indicios y aplicando una regla de experiencia, puede crear presunciones judiciales que le produzcan certeza y por lo tanto lo lleven a la certidumbre de la existencia de un acto lesivo. Yo no necesito entrar en mayor explicación con esto porque probablemente todos los presentes tienen amplísima experiencia y uso de este artículo, pero este es uno de los ejemplos los que, por ejemplo, nos encontramos con una facilitación probatoria materializada a través de presunciones judiciales. También hay otras presunciones legales relativas contenidas en la ley, como por ejemplo, la presunción de laboralidad, en donde a partir de una demostración de la existencia de una prestación de servicios se presume la existencia de una relación de trabajo. La razón que está detrás de eso es una razón que está muy vinculada con el acceso de las personas al proceso, piensen en el sector informal, por ejemplo, pero es un segundo ejemplo de facilitación probatoria, lo mismo que la formulación de presunciones contemplada en el artículo 29, que se suma a las que ya venían establecidas por el Código Procesal Civil. Entonces, hoy día el proceso laboral contiene, primero, una regla general de modus probandi, luego reglas especiales de fijación de cargas probatorias y, en tercer lugar, reglas de facilitación probatoria que hacen posible que el sistema funcione considerando la real capacidad o la posición que tienen las partes en el proceso para probar. Para concluir, esto admite algunos espacios como para la aplicación de prueba dinámica. Yo pienso que sí, muy moderados y pocos, pero uno de los que creo que aplica aquí es el que he señalado, derivado del artículo 10.2. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que quisieran formular. Muchas gracias, doctor Binatea. Vamos a hacer algunas preguntas. Gracias, doctor. Vamos a tener un poquito de paciencia. Estaba coordinando con el doctor Cabañas, que tenía problemas para ingresar. Celeste, ¿alguna interrogante, alguna pregunta, por favor? Creo que, yo las formularé las preguntas. El doctor Muy bien. Segundo Castro ha dicho: las presunciones son ventajas que establece el derecho para igualar a los desiguales.
En esa condición son obligatorias de aplicación por los jueces. Perdón, es una afirmación. En esa condición son obligatorias la aplicación de los jueces. Si bien tal mandato es derrotable por aplicación de principios que optimicen el derecho, pero no que lo protejan del trabajo ordinario el empleador. Por consiguiente, si no lo hace, debe aplicarse la presunción. Si no, no nos encontraríamos frente a la prueba diabólica al trabajador. Eso es lo que dice el doctor Castro. No, bueno, primero que nada, gracias por la pregunta. La presunción legal relativa presupone que digamos que es un medio de facilitación de prueba a quien tiene la carga fijada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del despido antisindical, quien invoca que su despido tuvo un móvil discriminatorio puede acudir a la utilización de presunciones judiciales para sustentar y acreditar el hecho lesivo del cual fue objeto. En el caso del incumplimiento del deber de registro, hay una carga probatoria establecida para el empleador por inversión, que es, si yo tenía la obligación de de registrar al trabajador y finalmente no lo hice, lo que puede ocurrir es que el trabajador tenga una situación en la que no pueda probar las horas que efectivamente trabajó. Me refiero al número de horas, me refiero a las circunstancias, porque él ya probó. Fíjense que el artículo 10 solamente entra en funcionamiento cuando ya se probó que se han trabajado horas extras, ¿ah? Si no se probó que se trabajaron horas extras, no tiene sentido el artículo 10, porque no hay nada que registrar. Si se probó y no se registró, la pregunta es, ¿quién prueba? ¿Quién está en mejor posición para hacerlo? Bueno, es el empleador. Y si tiene carga probatoria, aquí ya no hay necesidad de acudir a la presunción. Tendrá que hacerlo el empleador. La otra, tendrá que hacerlo el empleador satisfaciendo la carga que le ha sido fijada por este efecto de la prueba dinámica. Si alguno de ustedes dijera, bueno, incluso en ese escenario, el empleador tiene la posibilidad de aplicar presunciones judiciales, yo lo veo un poco difícil. Primero porque la presunción judicial, tal y como está establecida en nuestro ordenamiento, en el laboral por lo menos, está fijada en cabeza de aquel que sufrió un acto lesivo. Este no es el caso. Y el segundo sería el del artículo 29, que es la inconducta procesal, que tampoco sería el caso. El único mecanismo al cual se podría apelar para esto es el contemplado en el Código Procesal Civil, que a lo mejor se aplica, pero veo difícil que en estas circunstancias, frente a un incumplimiento, se pueda apelar a ciertos indicios, porque el incumplimiento ya está comprobado. Muy bien. Tenemos una pregunta de un colega que no se ha identificado, me aparecen muchos numeritos nada más, pero pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con los empleadores que obligan a sus trabajadores a firmar a la hora de salida, pero permiten que el trabajador continúe realizando sus labores? Yo conozco a un empleador que hace lo mismo, mi querido doctor Binatea. Digamos, los empleadores que hacen firmar a la hora de salida, ¿correcto? Pero están trabajando. Continúan trabajando. Ese es un problema típicamente probatorio, ¿no? Es decir, se hace firmar a la hora de salida y el trabajador sigue prestando servicios y se sabe que eso ocurre, pero no se puede probar en el proceso. Ahí, lamentablemente, lo que en principio se aplica es la regla del onus probandi. Si el trabajador afirma que le hacen firmar y trabaja después de la jornada, él va a tener que demostrar que trabaja después de la jornada, ¿no? Pero yo creo que ahí, si es que él logra demostrar, no que siempre, sino que en algunas circunstancias presta servicios después de la jornada, a pesar de la firma, él presta servicios después de la jornada, lo que va a ocurrir es que el empleador va a tener que demostrar que registró todo eso. Y si no lo registró, se va a aplicar este principio o esta forma de inversión de carga probatoria que estaba señalando por prueba dinámica, y razonablemente va a tener que determinar cuántos fueron, qué días, cuántos días, se determine el derecho del trabajador.
Pero respecto de lo primero, si lo que hay es una afirmación, un acto de fraude, que no tiene una prueba base, va a ser muy difícil que el trabajador pueda obtener algún reconocimiento de derechos derivado de esto, ¿no? Última pregunta que veo acá, para que le pregunte si la carga probatoria al trabajador cuando se demuestre parcialmente las horas extras y el juez observa que esta presentación de documentos es de una forma obstructiva, ¿sería suficiente para aprobar? Porque aprobar no en su extensión todo. Vamos a ver. Cuando se refiere, solamente para que me aclare, a esta obstrucción, ¿es una obstrucción que ocurre antes o durante el proceso? Durante el proceso. Durante el proceso. Muy bien. Entonces, ahí hay dos supuestos, ¿no? Primero, el trabajador demostró que trabajó y de manera parcial que trabajó durante un periodo. Digamos, demuestra que trabajó 3 semanas, pero afirma que trabajó 10 semanas. ¿Ok? Entonces, el primer problema que se presenta es cómo se demuestran esas 7 otras semanas. El empleador, por inversión de la carga de la prueba, está en posibilidad de demostrar, mejor que el trabajador, por la obligación, que fueron solamente 3 y no 10 semanas. Pero resulta que en el proceso, él obstruye, dificulta esa prueba. Ese es el espacio para la aplicación de la presunción del artículo 29. O sea, si el juez comprueba que frente a la necesidad de demostrar, y dado que él tiene la carga, el empleador realiza actos dirigidos a obstruir esa actividad, él puede, a partir del 29, presumir el hecho y concluir razonablemente, si es que no hay ningún medio probatorio adicional, que esas 10 semanas, y no las 3 que pudo probar por medios probatorios directos del trabajador, son las que corresponderían. Muchas gracias. Hay dos afirmaciones, pero que no son preguntas, por tanto no se las hago. Muchísimas gracias, doctor Binatea, para que lo despida el doctor Ciro Fuentes, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor, por participar en esta actividad y realmente siempre está con nosotros en todos los eventos, como ya manifesté, así que a pesar que creo que no está muy bien de la voz, siempre ha estado presente acá. Muy amable, doctor. Encantado, con todo gusto. No se y les agradezco la invitación. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Jimmy, sí. A los colegas, vamos a hacer unos 5 minutitos de intermedio porque hay problemas para conectarse con el doctor Renzo Cavani. Ya, perfecto. Por favor, 5 minutos. A los colegas que nos esperen un momentito. Por favor, ¿ya? Vamos a proseguir de todas maneras.
decirles que también nos están siguiendo más de 300 personas en el Facebook de la 8ª Sala Laboral. Ahí, doctor, ya ingresó el doctor Cavani. Está aprovechando. Perfecto. Entonces, continuamos, por favor. Discúlpenme. Doctor Ciro, le cedo la palabra. Gracias. Gracias, colegas, por la paciencia y la espera. Hemos tenido problemas de conexión con nuestro amigo Renzo Cavani. Doctor, Renzo Cavani, ya hemos formulado la pregunta al empezar con el primer expositor. A usted también se le envió todas las premisas y, en consecuencia, le vamos a hacer la presentación respectiva. El doctor Renzo Cavani es abogado por la Universidad de Lima, es profesor auxiliar y principal de la Universidad Católica del Perú, viene realizando un doctorado en filosofía del derecho en la Universidad de Girona, es gerente general y cofundador de consultora Evidence Lab y es autor de diferentes investigaciones y artículos de revistas a nivel nacional e internacional. De tal manera que, dado el tiempo que premura, le dejamos con uso la palabra al doctor Renzo Cavani para su exposición por 20 minutos. Muchas gracias, doctor Ciro. Saludo al doctor Gino y a todos los presentes. Es un gusto estar aquí. Les pido mil disculpas a todos, en realidad, por la demora. Desconozco completamente qué es lo que pasó, pero parece que el aplicativo de Google Meet me jugó una mala pasada, tanto en mi computadora como también en mi celular, pues no podía entrar de ningún lado. En fin, felizmente ya se pudo. Y si les parece, si me permiten, voy a compartir voy a compartir mi pantalla para una pequeña presentación. Aquí. No sé si me pueden confirmar que se puede ver. Aunque está correcto. Ya, genial. Está bien. Perfecto. Listo. Entonces voy a ser breve porque sé que estamos con el tiempo en contra. Muy bien. Entonces, también la pregunta está formulada, doctor Ciro, y voy a enfocar esta exposición en lo que concierne a derecho probatorio y razonamiento probatorio, más que hablar de propiamente temas de detalles, lo que tiene que ver con temas de propiamente derecho laboral, que no es mi especialidad, por cierto, y que aún así, por cierto, doctor Ciro, le agradezco por haberme invitado, aun cuando soy un neófito en la materia laboral. En fin, en primer lugar, cuando hablamos de carga de la prueba, en mi opinión, tiene que haber una diferenciación bien clara entre dos figuras que parecen que es lo mismo, pero que no se deberían confundir. En primer lugar, la carga de aportación probatoria y, en segundo lugar, la carga de probar stricto sensu, si se quiere. ¿Okay? La carga de aportación probatoria responde a la pregunta: ¿quién debe incorporar o a quién le corresponde incorporar tal o cual medio de prueba al proceso? La segunda pregunta, o sea, la carga de probar como regla de juicio, responde a la siguiente pregunta: ¿quién debe asumir las consecuencias desfavorables de una falta de probanza respecto de un hecho determinado? Como puede pensarse, ambas cargas suelen ir juntas, pero no necesariamente. Puede ser el caso en donde a alguien le corresponde, o mejor, alguien se va a ver perjudicado por la carga de probar como regla de juicio, ¿no? O sea, que esto solamente se da cuando se determina que no ha sido suficientemente probado una alegación de hecho, pero puede, por alguna razón especial, no corresponderle la carga de aportar el medio de prueba al proceso. Esto ocurre bastante cuando, por ejemplo, se piensa en exhibiciones, que es algo que se ve bastante en laboral, ¿cierto? El demandante tiene la carga de probar, pero él dice: mira, el documento que necesitamos está en el poder de un tercero, en poder de la otra parte, así que, juez, pídele que lo traiga. Ahí, por ejemplo, la carga de aportación se traslada. Esta diferencia es una diferencia, creo yo, importante, doctrinalmente aceptada, pero no está recogida de manera clara en ninguna legislación procesal, ¿ok? Al menos no el Código Procesal Civil, ni tampoco la Ley Procesal del Trabajo.
Ahora, en este esquema, cuando nosotros hablamos de carga dinámica de la prueba, que es un tema, digamos, que sé que es importante en este tema del pago de horas extra, estamos hablando de una distribución, de un cambio, de una alteración, no de la carga de aportación, sino principalmente de la carga de probar como regla de juicio. O sea, si es que, por ejemplo, en un primer momento, el demandante, si es que no se llegaba a probar, ya aterricemos, las horas extra, él se va a ver desfavorecido, perjudicado por la falta de probanza sobre si hubo o no efectivamente trabajo en sobretiempo. Con la dinamización de la carga de la prueba, lo que se hace es de que es el empleador, el demandado, el que se va a ver perjudicado si es que más bien él no llega a probar que o que no hubo trabajo en sobretiempo. O sea, se altera completamente la dinámica y la estrategia propia del proceso. Entonces, algo que, por tanto, quiero resaltar nuevamente es la dinamización de la carga de la prueba afecta a este segundo punto, a la carga de probar como regla de juicio. ¿Ok? Más adelante se puede conversar tal vez sobre los problemas que pueda tener la carga dinámica de la prueba, pero ya les puedo adelantar de que una decisión de este tipo afecta el equilibrio, afecta la seguridad jurídica, afecta el derecho de defensa inclusive de las partes. Y ya también diré de que la ley procesal del trabajo no la regula, al menos a diferencia de, por ejemplo, lo que existe en la ley del proceso contencioso administrativo, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, ya volveré luego con el tema de la dinamización de la carga de la prueba, rápidamente, ¿no? La ley procesal del trabajo, así como lo hace, por ejemplo, otras legislaciones procesales, distribuyen las cargas probatorias entre las partes, distribuyen las cargas de aportación y también distribuyen la carga de la prueba en sentido estricto. Por ejemplo, ¿no? Esto es algo que creo yo los jueces laborales lo conocen muy bien. El artículo 23.3 distribuye la carga de la prueba de una manera estática y fija. ¿Por qué? Porque hay una coincidencia entre aquella persona, aquella parte que alega un hecho y que debe probarlo, entiéndase como debe probarlo, como se va a ver perjudicado si es que no lo prueba. O sea, pierde la causa si es que no lo prueba, ¿no? Por ejemplo, el trabajador entonces, o ex trabajador, dependiendo, ¿no? Según el 23.3, debe alegar y probar, o sea, se verá perjudicado si es que no prueba, la existencia y la fuente normativa de los hechos alegados, ¿no? Por ejemplo, el motivo de nulidad, la existencia del daño, del daño, ¿no? Y ahí va. Ahí hay una coincidencia, por tanto, entre quien alega y quien se ve perjudicado por la prueba. O sea, en otras palabras, son algunos hechos constitutivos que el ex trabajador o trabajador tiene que alegar y tiene que probar para poder salir victorioso. De la misma manera, el 23.3 no lo dice expresamente, pero da a entender de que al empleador le correspondería negar los hechos constitutivos planteados por el ex trabajador o trabajador y además plantear, alegar y también probar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos. Digamos, es una distribución estática bastante normal. Esto está en el 196 del CPC, está en el 23.1 de la Ley Procesal del Trabajo también, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, o sea, esto es lo normal, si se quiere. Ahora, en el caso, por ejemplo, del 23.2 y el 23.4, ya estamos aquí ante lo que se conoce rigurosamente como una inversión de la carga de la prueba. O sea, es el propio legislador quien desmembra las titularidades de la carga de alegar y la carga de aportar prueba más la carga de probar en sentido estricto, o sea, este perjuicio que se ve si es que uno no llega si es que no se llega a probar el hecho determinado. Estamos, por tanto, hablando de una distribución estática invertida. Por ejemplo, el trabajador o extrabajador alega existencia de prestación personal de servicios, alega que no le pagaron, alega que se violaron normas legales, etcétera, ¿no? Que alega que lo despidieron, mientras que el trabajador más bien es, frente a esta alegación del trabajador, es quien debe demostrar que la prestación personal de servicios no es laboral o que es de contrato temporal, que no corresponde hacer un pago, o también la causa del despido. Entonces, uno alega y el otro más bien es quien tiene que demostrar de que lo que él ha alegado no ha ocurrido. Esto es lo que se conoce como inversión de la carga de la prueba. Inversión. Ahora,
En estas normas contenidas en los artículos 23.1, 2, 3 y 4 y otros, no existe ninguna previsión de distribución dinámica de la carga de la prueba. Un típico caso, como ya les había anticipado, de distribución dinámica es la ley del proceso contencioso administrativo. Y hay en otras legislaciones también. Una norma, digamos, muy clásica de este tipo sería, si es que hubiese alguna dificultad de prueba o alguna otra circunstancia que lo amerite, por ejemplo, el juez podrá distribuir o alterar las titularidades de la carga de probar. Esta es una típica disposición de distribución dinámica de la carga de la prueba. O sea, en otras palabras, la distribución dinámica de la carga de la prueba únicamente existe cuando la ley le permite al juez distribuir dinámicamente. Es bien riesgoso, por si acaso, pero al final de cuentas es una elección del legislador. Por ejemplo, el legislador eligió hacerlo en el contencioso administrativo. No eligió hacerlo en el procesal civil, tampoco en el Código Procesal Constitucional y tampoco en la Ley Procesal de Trabajo. Otra cosa completamente diversa, y esto quisiera que quede bien clara en mi posición, es cuando, no existiendo autorización legal, el juez entiende de que puede distribuir la carga de probar en sentido estricto. O sea, que puede decir, bueno, ahora, si es que no se prueba esto, ahora tú pierdes demandado, ya no el demandante. Esto de aquí no es propiamente una distribución dinámica. Esto de aquí no es otra cosa que una derrotabilidad o inaplicación de las reglas de distribución estática, sea fija o invertida, colocadas por el legislador. O sea, el juez está inaplicando el régimen infraconstitucional. ¿Qué criterios requeriría un juez para poder inaplicar la distribución estática fija? Eso se puede discutir. ¿Quieren mi opinión? Se las doy. Solamente declarando la inconstitucionalidad de las normas de distribución estática. O sea, tiene que haber, por tanto, una justificación robusta para esto. Y ya existe un precedente, hasta donde yo tengo entendido al menos, de la Corte Suprema diciendo cómo es que se podría realizar un control difuso. Porque esto es derrotar una norma con rango de ley y no es otra cosa que hacer un control difuso. Esto eleva muchísimo la carga argumentativa. No es, en mi opinión, como una sentencia por ahí que el doctor Ciro me pasó, en donde la Corte Suprema entiende de que la carga dinámica de la prueba está reconocida en la LPT. Esto no es verdad, no está reconocida. Y si es que no está reconocida y quieren colocarla a nivel judicial, entonces tiene que haber, cuando menos, una declaración de inconstitucionalidad. Muy bien. Pasando ahora rápidamente a este punto, ustedes pueden ver, o sea, yo no estoy de acuerdo con que existe en nuestro sistema jurídico laboral, al menos, procesal laboral, la norma que autorice a la carga dinámica de la prueba. No existe esta norma. No existe, ¿ok? Y a nivel, digamos, epistémico, yo creo que también es inconveniente. Viola las garantías de las partes, destruye el equilibrio, destruye cualquier estrategia probatoria que se pueda dar. Al margen de que haya problemas de prueba difícil, porque estos problemas, creo yo, se pueden resolver de una mejor manera y esa manera se las voy a comentar al final de mi exposición. Entonces, tenemos el artículo 29, que es de la LPT, que es un artículo complicado, ¿no? Que está en el medio de este problema, ¿okay? Tanto de derecho como de razonamiento probatorio, ¿no? Aquí es donde ya entro a hablar más tema de razonamiento probatorio y de hecho aprovecho, dado que se está transmitiendo por Justicia TV este pleno, aprovecho para poder agradecer expresamente a mi amigo y socio de la consultora Evidence Lab, a César Higa, por haber conversado conmigo y haberme, digamos, en fin, ¿no? Dado sus impresiones sobre este punto específico, ¿ok? Muy bien. El artículo 29 de la LPT regula algunas cosas interesantes, ¿cierto? Pero dos cuestiones llaman la atención en primer momento, ¿no? Habla de que el juez puede extraer conclusiones, compleméntese, en contra de los intereses de las partes, ¿no? ¿Qué es esto de conclusiones, en realidad? ¿Qué significa de conclusiones? Acá podemos entenderlo de varias maneras, pero yo creería de que la forma más clara de poder entenderlo es en el siguiente sentido. El juez podrá extraer inferencias probatorias. ¿Qué quiere decir esto? El juez podrá desarrollar razonamientos sobre los hechos, ¿no? Que contribuyan a confirmar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis en el caso que nos convoca? Que hubo sobretiempo, ergo, merece pago de horas extra. Ok, entonces este hubo sobretiempo, se está hablando de un hecho en el mundo, en el pasado, es precisamente la conclusión que el juez podría extraer. Eso es un poco lo que nos plantearía el artículo 29, ¿no? ¿Y cuál
podría extraer tipo de diferencias probatorias sobre el hecho del mundo denominado trabajó en sobretiempo. El demandante trabajó en sobretiempo. Cuando ocurre una obstaculización. O cuando no, claro, ahí se habla de que no hay cooperación o en todo caso cuando hay una obstaculización. Y concretamente, más allá del segundo párrafo del 29, donde más o menos explica cuándo puede haber, yo entiendo la obstaculización por un comportamiento del, en todo caso, el demandado, ¿cierto? Que no permita incrementar el acervo probatorio para poder determinar o tener mejores elementos y mayores elementos de juicio, cuantitativo y cualitativamente considerados, de que el hecho alegado demandante trabajó en sobretiempo es o no verdadero. O sea, cuando no se permite, cuando el demandado no permite que haya más información para poder determinar si es que esta inferencia probatoria es sólida o no, esta inferencia probatoria que consiste en determinar si el hecho alegado, trabajó en sobretiempo, está o no verificado, es cuando se computa la obstaculización, ¿ok? Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, estos dos detalles importantes del artículo 29, yo creería de que rápidamente podemos nosotros concluir qué cosa es lo que no regula el 29. En primer lugar, no regula una sanción procesal. O sea, aquí no hay una sanción del tipo te multo porque te comportaste mal en audiencia o inclusive la sanción típica que existe, por ejemplo, del common law cuando ocurre este tema de obstrucción probatoria. En el common law, al menos concretamente en Estados Unidos, cuando ocurre este tipo de comportamientos del demandado, el juez sanciona al demandado con la pérdida de la causa. O sea, la sanción es perder el proceso. No hay razonamiento probatorio aquí, no existe de ningún tipo. Se comprueba que obstaculizó, perdió el proceso. Eso no está en el 29. El 29 habla de inferencias probatorias y, por tanto, no hay un tema sancionatorio aquí. Esto es súper importante, ¿ah? Y es súper importante porque si no hay sanción, entonces el juez debe, cuando menos, preocuparse, y esto ya lo dijo la Corte Suprema en una de estas resoluciones que se han pasado, que están en material de lectura, el juez debe preocuparse por explicitar y desarrollar cómo es que él obtiene esta inferencia probatoria, cómo es que retira estas conclusiones y cómo es que esto contribuye para poder probar de que el trabajador efectivamente hizo sobretiempo, ¿no? Segunda cuestión, que no regula el 29, no regula, insisto, la autorización para dinamizar la carga de la prueba. El 29 no tiene absolutamente nada que ver con la dinamización de la carga de la prueba. Sí tiene que ver con inversión, pero no dinamización, inversión. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sí regula el artículo 29 de la ley, de la Ley Procesal del Trabajo? Regula, como el epígrafe lo dice, presunciones en contra de quien no colabora, o sea, en contra de quien obstruye, ¿cierto? ¿Y qué significa hablar de presunciones? Específicamente, cuando hablamos de presunciones, estamos hablando de una estructura que se compone de dos elementos. Uno, el hecho base, y el otro, el hecho presunto. Entonces, en otras palabras, reformulado de una manera mucho más inteligible, cuando hablamos de una presunción en contra de quien no colabora es, uno, acreditar el hecho base. ¿Cuál es la acreditación del hecho base en esta presunción? Obstaculización, obstrucción. O sea, tiene que estar acreditada la obstrucción. Todo esto, por cierto, colegas, tiene que estar en la justificación. Si es que van a usar el 29, se tiene que justificar por qué hay obstrucción. Se tiene que argumentar. Punto 1. Punto 2 está precisamente la inferencia probatoria del hecho base que nos lleve a creer razonablemente que habría ocurrido el hecho presunto. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál sería el hecho presunto? Trabajó en sobretiempo, para el caso de las horas extra, ¿no? Trabajó en sobretiempo. Como toda presunción, por tanto, ¿qué es lo que tendría que primero acreditarse? Básicamente, la obstaculización, y en ese caso le corresponde a la otra parte, o sea, al demandado, vean, al demandado, le corresponde probar disyuntivamente dos cuestiones. Uno, que no existió este hecho base, o sea, no, juez, yo no he obstaculizado, yo he cooperado. Si es que yo demuestro que he cooperado, por ejemplo, como hablaba con el doctor Ciro cuando gentilmente me invitó, si es que el demandado, por ejemplo, dice, mira, yo he destruido los documentos, el registro de ingreso, porque la ley me permite destruirlos, y aquí está
el comprobante, la muestra de que sí lo he destruido. Por lo tanto, yo en realidad sí estoy cooperando, solo que no puedo darte el documento que me has pedido porque no lo tengo. Ahí está, ahí te demuestro. Esto desvirtuaría que hay una cooperación. Perdón, desvirtuaría que no hay una cooperación. Ergo, sí estoy cooperando, ¿no? Para ser un poco redundantes. Ahora, esto es lo primero, o sea, probar de que no se dio el hecho base. Y la segunda alternativa que tiene el demandado es acreditar de que no se dieron las circunstancias que lleven a creer de que ocurrió el hecho presunto. O sea, en otras palabras, es probar que se destruyó la presunción. Vean, esto con un ejemplo queda más claro. En el Código Civil hay una norma que dice, si es que en un accidente se mueren varias personas, no dice un accidente, no lo estoy ejemplificando, ¿no? Si es que en un accidente se mueren varias personas, se presume que murieron simultáneamente, por tanto no heredan entre sí. ¿Dónde está el hecho base? Muerte de varias personas. ¿Dónde está el hecho presunto? Murieron entre sí, murieron simultáneamente. ¿Qué es entonces lo que alguien que quiere desvirtuar esta presunción tiene que hacer? Uno, probar de que no hay muerte, es una alternativa, o si es que sí hay muerte, probar de que no murieron simultáneamente, de que murieron uno antes que el otro y por tanto sí pueden heredar entre sí. Exactamente lo mismo, que es lo que ocurre con cualquier tipo de presunción en sentido estricto, como esta, ocurre en este caso. Tengo que probar, por tanto, de que al margen de que yo haya obstaculizado, tengo que probar allí de que esa obstaculización, mire qué importante, de que esa obstaculización no conduce a entender que que estaría acreditado que se trabajó en sobretiempo. Esto es algo súper, súper importante, ojo, pero esto es para efectos de esta presunción. Ahora, hay un detalle aquí súper importante. Hasta aquí podría pensarse de que esta presunción en realidad estaría distribuyendo, se estaría invirtiendo de una manera dramática en contra del demandado, empleador sobre todo, la actividad probatoria. Pero esto no es así, no es así. Hay serios problemas con una presunción como la del artículo 29 de la LPT, ¿ok? Y hay básicamente dos posiciones que podrían, desde una perspectiva epistémica, esbozarse contra la presunción del artículo 29, ¿no? Esto, que es algo típico en realidad, ¿no? Esta presunción en contra de las partes cuando se callan, doctor, cuando no hagan nada. Tiene dos minutos, doctor, para terminar su tiempo. 2 minutos, wow, no creo que pueda terminar en 2 minutos. Necesitaría un poquito más, pero bueno, voy a apurarme a ver si se puede. Gracias, doctor. Hay básicamente dos exposiciones. Una que dice que las presunciones en contra de los intereses de las partes son epistémicamente irrelevantes. Otras que dicen que son relevantes, pero que tienen resultados ambiguos. O sea, estamos hablando de una presunción epistémicamente débil. ¿Débil por qué? Porque por sí sola no es suficiente para poder acreditar el hecho que se quiere acreditar. ¿Ok? Ahora, muy bien. Vean, para abreviar, y voy a tener que pasarme esto, ¿no? En el caso específico de las horas extra, no hay ninguna duda de que el que tiene la carga de la prueba, tanto de aportar como la carga de la prueba en el sentido de que se ve perjudicado, si es que no se llega a probar que se trabajó en sobretiempo, es el demandante. De eso no hay duda. Lo dice la Ley Procesal de Trabajo, el artículo 23.1, y también lo dice el artículo 10A del Decreto Supremo 007-2002. Esto me parece absolutamente incuestionable. La carga de la prueba la tiene él, ¿no? No hay ninguna duda. Por eso justamente que pide exhibición, porque como tiene la carga de la prueba, él quiere el documento que lo tiene el empleador. Entonces, la actividad probatoria en ese caso implica pedir la exhibición, ¿ok? Mientras que, dado que la carga de la prueba la tiene el demandante, el empleador no tiene que probar básicamente nada. Entonces, esto, ¿qué cosa se puede concluir? Y ya voy a ir terminando rápidamente. Si es que no se prueba, pierde el demandante. Esto está claro, ¿cierto? Y además, ¿a quién le corresponde desarrollar la actividad probatoria o ofrecer más información? También al demandante. Quiere decir que el demandante, si es que tiene la carga de aportar y la carga de probar, no puede contentarse simplemente con pedir exhibición. No puede. Tiene que pedir otras pruebas documentales, videocámaras, por ejemplo, si los hubiere, declaración de parte. Tiene que ofrecer testigos, ¿no? Y cuidado con el perjurio, ¿no? Tiene que incidir en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Tiene que pedir, por ejemplo, prueba testimonial de los colaboradores, de los jefes, de los subordinados, que podrían acreditar de que sí, él trabajaba horas extra. Tiene que desarrollar otras inferencias probatorias a partir de los medios probatorios que obran en auto, ¿no? Por ejemplo, piénsese, yo demando de pago de horas extra y demuestro que he trabajado en Saba Falabella a lo largo de 5 años en campañas de Navidad.
Oye, una máxima experiencia es de que la gente, los trabajadores de retail, en época de Navidad trabaja un montón, ¿no? Trabaja un montón de horas extra. Esto es una inferencia probatoria que se puede construir. O sea, no solamente el documento, el registro, no. Hay mucho más que se puede hacer y que se debe hacer. Y lo debe hacer el demandante si es que quiere ganar. Ahora, ¿esto qué quiere decir, colegas? Ya voy terminando. Quiere decir de que lo importante aquí es poder obtener conclusiones, inferencias probatorias de lo que se puede, de lo que se dice en el proceso o de lo que hay en el proceso y no tanto de lo que no se dice y lo que no hay, ¿no? Y aquí viene justamente el punto de que el juez puede, frente a esta actividad importante que debe realizar el demandante y no el demandado, puede asumir un rol más proactivo en las preguntas o en todo caso en escudriñar, por ejemplo, las posiciones de las partes. Tiene que, en mi opinión, identificar lagunas probatorias en la organización de la causa, en la audiencia número 1 que tienen, por ejemplo, en el ordinario laboral, ¿no? Identificar lagunas probatorias, ver qué pruebas faltan y a partir de eso organizar el debate. Creo que tiene que apuntar más hacia una flexibilidad para incorporar nuevos medios de prueba y, sobre todo, el poder sancionatorio. Usen el artículo 52 del CPC. Pueden meter preso a un empleador o a un gerente, por ejemplo, si no les quiere dar la información. Pueden meter preso a detención. Eso dice el artículo 52 y yo creo que evidentemente se puede usar perfectamente. Conclusiones, doctor Ciro, y disculpen por el retraso. El artículo 29 no tiene nada que ver con la carga dinámica de la prueba ni tampoco autoriza su uso. La distribución dinámica de la carga de la prueba no existe en la LPT. No existe. Si un juez lo quiere aplicar, tiene que declarar la inconstitucionalidad de las reglas que sí existen. ¿Cómo hacerlo? Complicado, porque hay presunción de constitucionalidad de las leyes, ¿no? El TC ha desarrollado mucho al respecto. La presunción del artículo 29 es una presunción débil, muy, muy débil, ¿ok? Porque son resultados ambiguos, ¿ok? O sea, cuando alguien, por ejemplo, te dice, ¿has destruido o no? Me quedo callado. ¿Cómo es posible concluir de una manera certera de que realmente lo destruí? No. Los resultados son ambiguos, puede ser como puede no ser. Por eso es que se necesitan otros medios de prueba, otros elementos de juicio. Por sí sola no es suficiente el artículo 29, de ninguna manera. Tiene que haber una actividad previa de la parte demandante para poder acreditar de que hubo trabajo en sobretiempo. Y esto, insisto, no es problema de los jueces. Si es que hay un problema de asesoría, infelizmente, no es problema de los jueces. Disculpen que sea tan directo, pero es que yo creo esto, ¿no? Y finalmente, el desarrollo, como les mencioné, corresponde al demandante sin perjuicio de que el juez, eso sí, puede incidir en la carga de aportación en la audiencia en donde se comienza a decir cuáles son los hechos relevantes, cuáles son las cuestiones controvertidas, la calificación de los medios de prueba. La cuestión es que el juez se siente y diga, bueno, a ver, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué hechos tenemos? A ver, tú tienes este hecho, tú tienes esta prueba, ok. ¿Esta prueba qué hecho va a probar? Este de aquí, ok. Hay un hecho que está faltando. ¿Van a aportar más pruebas al respecto? Sí, no. Bueno, en este caso, señor demandante, ¿qué tiene por decir? De ese tipo, ¿no? No restringirse solamente al registro de entradas y salidas, que si bien puede ser la prueba determinante, de ninguna manera es la única que corresponde, ¿ok? Ahora, y esto es lo último, doctor Ciro, y gracias, colegas, por la atención. Curiosamente, si es que nosotros si es que los jueces, por ejemplo, comienzan a trabajar más con la carga de aportación al momento de organizar la causa, si es que el demandante se preocupa por desarrollar más la actividad probatoria, esto va a llevar, curiosamente, a una conclusión de que no se necesite más el artículo 29. Y no se va a necesitar más, sobre todo, no solamente porque es una presunción débil, sino porque si es que tienes varios elementos de juicio, ¿para qué? Un juez habría que apoyarse en la presunción débil, que no le da mucha información. Mejor trabaja con la información más sólida, que es lo que uno tiene. Listo, doctor Ciro, he terminado aquí. Muchas gracias y disculpen este rush final que, en fin, tal vez no calculé bien el tiempo. Pero muchas gracias por la atención. No, al contrario, doctor Renzo, muy amable de haber participado de este evento y darnos luces desde otro punto de vista, desde otro ángulo al derecho laboral. No sé, Gino, un par de minutos para alguna pregunta, si existirá. Sí, la coordinadora del Pleno, la doctora Celeste, ¿tendrá alguna pregunta? Sí, estoy visualizando preguntas. Buenas tardes. La doctora Almeida pregunta lo siguiente. ¿Considera que una vez acreditado indicios que el trabajador permaneció en el centro de trabajo más allá de su jornada, corresponde a la demandada acreditar que no fue para realizar sus actividades laborales? En ese sentido, ¿considera que necesariamente el trabajador debe acreditar que sí permaneció en el centro de trabajo fuera de su jornada? Esto es interesante. A ver, si es que nosotros partimos
de, por ejemplo, la Ley Procesal del Trabajo y también el artículo 10A, no hay duda, en mi opinión, de que allí claramente dice de que el trabajador debe acreditar, y lo dice expresamente. O sea, la principal carga de poder demostrar de que habría sobretiempo, entonces lleva a que sea el trabajador, como bien dice la doctora que preguntó, que decir, mira, te demuestro que yo me he quedado más tiempo. A partir de allí, es interesante lo que pueda darse. ¿Por qué? Porque si es que el trabajador demuestra que se ha quedado más tiempo, es posible concluir, y esto ya no es un tema tanto de carga de la prueba, yo creo que más es un tema de qué inferencias se pueden retirar de este hecho que está demostrando el trabajador, que se quedó más tiempo. Si es que un trabajador se queda más tiempo, ¿es para qué? Porque se ha quedado charlando, porque se ha quedado tomando un café. No, pues se ha quedado acá trabajando, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tal vez hayan otros elementos que puedan ayudarnos, pero solo este hecho me daría a entender de que más bien, como bien intuye la doctora que ha preguntado, que el trabajador en todo caso tendría que desvirtuar esta máxima o esta inferencia, que creo cualquier persona razonable podría hacer, de que si es que alguien se queda más tiempo y constantemente, no solamente un día, ¿no? Sino constantemente, es porque lo están haciendo trabajar más, ¿no? Entonces, sí, yo creería aquí que más allá de reglas de distribución de la carga de la prueba, es un tema de desvirtuar o refutar estas inferencias. Y vean qué importante es en este punto que en la organización de la causa ya se discuta sobre estas tesis. O sea, que el demandante diga, doctor, yo con esta prueba estoy demostrando que me he quedado más tiempo, más allá del registro de horas y salidas, me he quedado más tiempo. Vea, este testigo va a decir que me he quedado más tiempo. Entonces, allí es donde el juez dice, bueno, si es así, entonces usted va a probar esto y usted, demandado, va a desarrollar alguna actividad probatoria respecto de este hecho concreto. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir el abogado de la empresa o del trabajador? Va a decir, sí, doctor, esta prueba, tal otra, ¿no? Así es como un poco, creo yo, en la organización de la causa, o sea, llamada puntos controvertidos, es que se va fijando los puntos de debate para que en la discusión, en la actuación, en la audiencia de pruebas, sea algo mucho más claro, ¿no? Mucho más concreto, ¿no? Muchas gracias. Doctor Máximo Barbosa Ludeña nos pregunta, pero si el empleador tiene todo el mecanismo logístico para registrar, ocultar información, hacer trabajar al empleado, quien está bajo amenaza de ser despedido, y el trabajador no tiene capacidad para registrar su propio tiempo de trabajo, ¿qué hacer? Bueno, justamente ese es el tema, ¿no? Hay una opción política del legislador que ha colocado al respecto. Si es que quisiera cambiarla, pues que la cambie, ¿no? No hay problema. Pero si es que las reglas están como están ahorita, la actividad probatoria tiene que ser desarrollada por el trabajador. Yo aquí, y ya lo he conversado esto con el doctor Ciro, yo no creo en que exista un principio tuitivo en el proceso laboral, porque esto puede llevar a problemas de parcialidad. El principio tuitivo está en el laboral material y a nivel del legislador al colocar estas presunciones, cargas de la prueba y todo esto. Yo no creo que el juez tenga que favorecer al trabajador ni tampoco realizar ningún poder que al final, de una manera consecuencialista, termine favoreciendo al trabajador. Otra cosa es, por ejemplo, y por eso es que les había propuesto esta alternativa de que el juez arme el debate, hechos, pruebas, para que a partir de allí, por ejemplo, le pregunte, señor trabajador, ¿y esta prueba que usted está diciendo, quién la tiene? El de empleador. Ya, señor empleador, usted tiene 3 días para poder traérmela, si no, lo va a meter preso. ¿Ya? Aplicando el 52. Poderes sancionatorios. Eso es muy diferente, por ejemplo, a decir, pobre trabajador, no voy a darle una mano, voy a ayudarlo para que pueda traerme, para yo, a ver, este trabajador no sabe nada, necesita este documento que no lo he pedido ya, este documento se lo voy a pedir, no, eso de ahí no se puede, infelizmente, en mi opinión, ¿ok? Entonces, este tema de la disparidad que puede existir precisamente no puede eliminar, por ejemplo, el hecho de que sea el trabajador quien tenga principalmente que dar información y desarrollar una actividad probatoria adecuada para que el juez tenga algo de dónde agarrarse y por tanto poder incorporar medios de prueba al acervo probatorio, ¿no? Por ahí habían dicho, por ejemplo, la socialización del proceso. Sí, pero el artículo 6 del CPC dice el juez velará para que no haya desigualdad. Ya, ¿y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Sustituyendo al trabajador en la actividad probatoria que tiene que hacer? No, eso no dice el artículo 6.
Y de hecho, creo yo, quien debe velar principalmente para que haya una, al menos paridad de fuerzas entre abogado de empresa y abogado del trabajador es el Poder Ejecutivo, con la asesoría, con la defensa pública. Miren, si no funciona la defensa pública, colegas jueces, ustedes no pueden sustituir a los abogados, no pueden realizar funciones postulantes, está prohibido, la imparcialidad no lo permite. Ese es un problema, creo yo, que también tendría que ser materia de reflexión, en mi opinión. Bien. ¿Alguna más? Sí, doctor, tenemos varias preguntas todavía. Sí. Tenemos la pregunta de la doctora Xuani Reategui. ¿Prueba de oficio en el proceso laboral que es tuitivo afecta la imparcialidad del juez? La prueba de oficio, de oficio debe ser, ¿no? Muy buena pregunta. Toda prueba de oficio, en mi opinión, afecta la imparcialidad. Por una razón muy sencilla. Porque quien tiene que postular, entiéndase, alegar hechos, ofrecer medios de prueba, son las partes, nunca el juez. O sea, desde una perspectiva de imparcialidad muy rigurosa, concretamente la imparcialidad objetivo-funcional, la distribución de roles es ¿quién aporta pruebas? Las partes. ¿Quiénes postulan? Las partes. ¿Qué hace el juez? Juzga, decide. Perfecto. Es verdad que existen algunas disposiciones en nuestro sistema, el artículo 194, la Ley Procesal del Trabajo también lo dice, de que permite al juez a incorporar medios de prueba. Yo no voy a decir, o sea, la pregunta es, ¿afecta la imparcialidad? En mi opinión, siempre afecta. Siempre. ¿Ok? Por más de que exista esto en nuestra legislación. Ahora, si es que alguien me pregunta, ¿tú crees que es inconstitucional, por ejemplo, pedir medios de prueba luego del debate probatorio? Completamente inconstitucional, en mi opinión. Si la pregunta es, pero entonces, ¿qué hago? La respuesta, justamente, traté de dárselas, aunque creo que fue demasiado rápido, es aprovechar la audiencia, la primera audiencia de todas, en donde las partes contestan la demanda, fijan puntos controvertidos y todo esto para poder sentarse con las partes, o sentarse es un decir, ¿no? Estar con las partes y decir, ¿cuáles son los hechos relevantes en este caso? 5, ok. ¿Cuáles son las pruebas que se han presentado que buscan probar esos hechos? De parte de las dos, por el principio de adquisición de prueba, ¿no? Son estas 10 pruebas, señor juez, ya. Estoy viendo de que este hecho, el hecho quinto, el hecho relevante número 5, no hay prueba que lo busque acreditar. ¿Qué hacemos, señores partes? Entonces, allí es el punto en donde el juez, creo yo, puede tener alguna injerencia en el debate probatorio. Y es mucho mejor de hacerlo así. Es mucho mejor esa autocontención del juez. ¿Por qué? Para que sean las partes las que lleven los documentos al proceso. Y a partir de esos documentos, poder discutir en la audiencia de pruebas y luego en la sentencia. ¿Por qué? Porque si es que se discute, por ejemplo, si es que hay una fijación de puntos controvertidos, así, en la práctica, como se suele hacer un poco, en fin, no muy clara, no muy rigurosa, luego se pasa a la audiencia de pruebas y luego el juez ve, falta una prueba más, entonces esta incorporación que el juez puede estar haciendo termina por distorsionar el debate, por distorsionar las estrategias probatorias de las partes también. Rigurosamente, si un juez, antes de sentenciar, incorpora una prueba, lo que tiene que hacer es convocar una nueva audiencia y dar nueva oportunidad para que las partes puedan ofrecer nuevos medios de prueba para poder desvirtuar lo que se está queriendo probar con esta prueba nueva. O sea, el proceso laboral va a durar un año más, medio año más. Eso es lo que rigurosamente ocurre. De lo contrario, no se estaría dando ningún tipo de problema, no se estaría realmente haciendo énfasis en el tema de la defensa, ¿no? En fin. Yo sé que esto es discutible, pero esta es una opinión que tengo y de hecho la he defendido escribiendo inclusive, ¿no? Muchas gracias. El doctor Segundo Castro nos pregunta, en el sector público está la presunción que tuvo autorización no se te escuchó, Celeste, no se te escuchó. ¿Puedes empezar a leer de nuevo? ¿Me escucha, doctor? ¿Ahora me escucha? Sí. Ahora sí. Ya, el doctor Segundo Castro me pregunta, ¿no? En el sector público está prohibido el pago de horas extras. Esto desvirtúa la presunción de que tuvo autorización para laborar horas extras o que su sola permanencia fuera del horario normal conlleva la labor en horas extras. Bueno, ahí sí me pone un poco en problemas porque yo no soy laboralista, no sé nada de laboral, la material al menos, absolutamente nada, y por tanto no sabría decir si es que
si es que se permite, no se permite, o en todo caso, qué hacer cuando no se permite. Pero, a ver, si una ley material expresamente dice que no se permiten horas extra, yo creo que ni siquiera se podría demandar horas extra, ¿no? La demanda va a ser infundada, definitivamente, ¿no? Creería, pero, en fin, espero no estar derrapando aquí. Correcto. El doctor Hugo Arnaldo Huertas Rodríguez nos pregunta, ¿no tendríamos que diferenciar entre no neutralidad e imparcialidad de un juez social? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Claro, todo va a partir de temas de definiciones. ¿Qué entendemos por imparcialidad? ¿Qué es lo que entendemos por neutralidad? Yo tengo una percepción de la imparcialidad extremadamente rigurosa porque creo que es la garantía número uno que tienen todas las partes. Y de hecho, esto se reconduce a, digamos, premisas filosóficas que se tienen respecto de el proceso. ¿Para quién sirve el proceso? ¿No? El proceso sirve para alcanzar la verdad, sirve para tutelar al trabajador y no al empleador. ¿Para qué sirve? ¿No? Yo parto de la idea de que el proceso lo que busca es, el proceso es una garantía contra el poder público, incluyendo principalmente el poder jurisdiccional. O sea, el proceso le sirve a las partes para protegerse del juez, aunque suene esto rarísimo, ¿eh? No, es verdad. Es que como todo ejercicio de poder público, tiende a afectar a ciudadanos, libertad, patrimonio. Entonces, siendo esta premisa, que tiene, por cierto, raíces en diversas teorías de teoría política inclusive, o sea, no es un tema ideológico mío que yo tengo en realidad para nada, ¿no? Hay teoría política que refuerza esta idea de poder, libertad, Estado, ciudadano, ¿ok? Entonces, partiendo de esa premisa, las garantías que tienen las partes son fundamentalmente lo principal que tiene para poder protegerse del poder público, incluyendo el poder judicial, ¿ok? Entonces, partiendo de esto es de que, creo yo, se debe construir un contenido de imparcialidad sumamente riguroso. Uno de esos aspectos de la garantía de la imparcialidad es justamente esta división rígida, absoluta, completa entre funciones postulantes y funciones judicantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Código Procesal Constitucional permite, por el principio de queja deficiente, suplencia y queja deficiente, de que el juez pueda corregir la postulación del demandante. ¿Esto es constitucional? No, es completamente inconstitucional. Un juez no puede corregir la postulación del demandante. Para eso existe un abogado, ¿no? Para eso la parte es una parte. De la misma manera, en mi opinión, el juez no podría, sí, doctor, ya termino ya, el juez no podría, no debería al menos, incorporar la prueba que el demandante no pudo incorporar u ofrecer por cualquier razón. Y vean de que el 194 del CPC, que se aplica al proceso laboral por supletoriedad, creo yo, prohíbe de que el juez pueda sustituirse en la actividad probatoria de las partes. Expresamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto de acá ha sido materia de discusión, por ejemplo? ¿Suele ser materia de discusión cuando un juez laboral pide prueba de oficio? Sí, no. Bueno, eso es un tema que también se puede conversar, ¿no? Bueno, gracias, doctor Renzo Cavani, por su participación. Vuelvo a repetir, nos ha dado una visión desde otro ángulo para tener mayor objetividad. En ese sentido, a los colegas, ya estamos sobre la hora, así que vamos a ir a la hora de refrigerio para volver nuevamente a nuestra actividad que nos convoca. Nuevamente, gracias, doctor Renzo Cavani, por su participación. Gracias a usted, doctor Ciro, gracias, doctor Gino, muchísimas gracias por su paciencia, sobre todo, a los colegas también. Participación, muchísimas gracias. Solamente dar las disculpas a los colegas, de repente no hemos dado todo lo que esperaban de nosotros, pero lo hemos hecho de puro corazón y queriendo hacer las mejores, el mejor pleno, ¿no? Pero de repente no nos ha salido como quisiéramos. Agradecer a Justicia TV, que se va en este momento y regresa para la etapa de la votación. Agradecer también la participación de las revistas Actualidad Laboral, Legis y Gaceta en la especialidad laboral, que están atentas a lo que vamos a decidir esta tarde. Les comento que en la página del Facebook se va a encontrar colgadas todas estas conferencias, que tenemos también una página YouTube de Derecho al Trabajo, o Gino Yangali, donde también van a estar colgadas estas conferencias, las sentencias, audiencias, novedades del mundo del derecho del trabajo. Y les anuncio algo que de repente todavía ustedes no saben.
El día 2 y 3 de noviembre vamos a celebrar el 4º Pleno Nacional Laboral que está organizando el ETI Laboral Nacional y el Centro de Investigaciones de la Corte Suprema de la República. No los molesto más, tenemos una hora, son las 13:53, lamentablemente ya son casi las 2 de la tarde, una horita para almorzar, 13 en punto, arrancamos con los que estén, por favor, porque se nos va a pasar la hora muy rápidamente. Muchísimas gracias a todos los expositores, a todos los de la comisión, a los coordinadores, la doctora Celeste, Lucho Valdeón, Ciro Fuentes, por favor, Zulema Ascarza, Jonathan, Valverde, se nos escapa la relación, así que 1000 perdones si me olvido de muchos de ustedes. Regresamos en una hora, se van a dejar orientar por el personal que tiene a cargo de cada uno de ustedes. Muchas gracias y regresamos en una hora. Buen apetito. Hasta luego. Gracias. Gracias.